Iván y Carlos, pues, por hacerme extensiva la invitación para poner este tema interesante que es el manejo del dolor en el perioperatorio de este tipo de cirugías que, bueno, que sabemos que llevan una carga nociceptiva pues bastante importante, ¿no? Entonces, vamos a dar paso a la presentación, si me permiten. ¿Ah? Claro que sí, doctor. Puede compartir su pantalla. Sí, vamos a compartir la pantalla. No sé si me confirman si ven bien la pantalla. Sí, se está viendo. Sí se ve. La presentación, ¿la ven bien? Sí. Perfecto. Listo, entonces, dolor agudo postoperatorio en cirugía de cadera. Este es un tema pues muy apasionante y pues lo que voy a hablar pues conlleva pues alguna formulación también de opioides, entonces pues debemos hacer un uso juicioso. Aquí hay algunas recomendaciones en las cuales pues hay que individualizar el manejo, hay que de pronto titular las dosis. Las últimas revisiones del CDC pues de 2016 2017 hablan que para el dolor postoperatorio pues la recomendación de opioides en promedio, dependiendo de la intensidad, de pronto esto es una cirugía de una intensidad moderada a severa, pues podría darse recetas de 5 a 7 días, pues dependiendo de cada paciente, ¿no? Y también pues tener muy presente pues función renal, función hepática y perfil del opioide que yo quiera recetar, ¿no? Son como recomendaciones generales de fármacos que contengan pues, mecanismos de acción opioide, ¿no? Pues esta conferencia hace parte de pues un poco mi experiencia, lo que más o menos tenemos en la evidencia y pues dar como por encima las alternativas que tenemos de la analgesia en este tipo de cirugía, ¿no? El dolor hay que definirlo. El dolor es una experiencia emocional, es subjetiva. Con la actualización del 2020 de la ISP, pues nos habla y nos insiste en ese componente emocional, social, ese impacto que tiene sobre las relaciones interpersonales y que es un evento complejo, ¿no? Es un evento complejo porque va más allá de una activación de un nociceptor periférico. Es un evento que compone fases de transducción de potenciales químicos, mecánicos, eléctricos, propiamente dichos neurales, y una transmisión en los ejes espinotalámicos, espinoreticular, y una modulación a todos los segmentos infra y supramedulares, ¿no? Sus centros de relevo, neurona de tercer orden, al tálamo, y de ahí a la corteza, ¿no? Todo ese procesamiento cortical con todas estas etapas es lo que le llamamos dolor. El dolor, le digo a mis estudiantes, no es una activación de un nociceptor, es un evento complejo que impacta múltiples esferas de la vida del paciente, ¿no? Así debemos ver el dolor y netamente subjetivo. Desafortunadamente no disponemos de medidores objetivos de dolor, como tenemos, digamos, una glucometría, por ejemplo. Paciente, usted le pregunta, ajá, señor X, que es diabético, ¿se ha cuidado bien? Le dice, pues sí, me he cuidado bien. Y usted le hace una hemoglobina glicosilada y le salen 8 punto algo, le sale 200 y pico de glicemia, y usted tiene un dato objetivo para decir, pues algo aquí está pasando, o no está funcionando el antidiabético oral o la insulina, o simplemente usted no está haciendo la dieta juiciosa, ¿no? Tenemos un elemento objetivo, ¿no? En el dolor, desafortunadamente, no pasa así, todo se mide bajo la subjetividad. El dolor 8 de usted no es el mismo 8 mío, ¿no? No impacta las mismas esferas que a mí y no se vive de la misma forma, es muy variable y totalmente interpersonal, ¿no? Entonces, es una definición que muchas veces cuesta entender un poco la magnitud, pero pues sí que impacta en muchos órganos y sistemas y pues debemos tenerlo como una visión global, ¿no? Hablamos mucho de la neuroinmunoendocrinología mezclando con la algesiología, ¿no? Vemos mucho componente de órganos y sistemas acá
que envuelven el dolor, y sabemos también que el dolor es uno de los inputs sensoriales más plásticos que hay. Pongamos a alguien, le hacen una herida para una apendicectomía, de pronto pongamos un área del muñequito de su izquierda, y de pronto al día siguiente y a los 3 y a los 4 días esa área de dolor va creciendo como áreas de hiperalgesia primaria, secundaria. Incluso con la cronicidad hay plasticidad de las vías de transmisión, incluso puede doler en áreas alejadas de la lesión inicial, ¿no? Eso es lo que conocemos como una plasticidad estructural ya a nivel central, ¿verdad? Entonces, hacia allá es donde se van el 30% de la población. Entonces, es un evento complejo que además es una epidemia a nivel mundial. Entonces, tenemos un componente bastante severo a nivel poblacional, y esto genera muchos costos directos e indirectos, ¿verdad? Entonces, si definimos lo que es el dolor bajo su temporalidad, pues hoy por hoy el punto de corte son 3 meses. 3 meses menos, hablamos de dolor agudo, que decimos, ok, es un mecanismo adaptativo protector. Me quemo, retiro la mano, me dolió X tiempo, se me mejoró la lesión de la quemadura y se espera que no haya dolor, ¿no? Pero cuando ocurren estos cambios plásticos, que mucho tiene que ver la glía, el sistema endocrino, obviamente el sistema neural, cuando hace esa plasticidad periférica y luego central, pues el dolor se prolonga, más allá de ya la curación de los tejidos. Ya no es protector, es una enfermedad como tal. Es un evento que ya pasa a ser una enfermedad crónica, ¿no? Como digamos la diabetes, la hipertensión, así hay que verlo, ¿verdad? A pesar de que ya el paciente lo operaron, le hicieron su reemplazo, está bien la prótesis, no hubo complicaciones y tal, y es que al paciente le siguió doliendo, ¿no? Ya es una entidad como tal. Y así la debemos ver, y así debemos hablar en esos términos al paciente, porque es que si el paciente, al igual que el ejemplo del diabético, no toma medidas de autoayuda o autogestión, la enfermedad no va a mejorar por sí sola, ¿no? Si el diabético no es juicioso con sus medicamentos, su dieta, su ejercicio, por mucho que usted le dé la insulina última moda del MIPRES, pues que eso no le va a aliviar en forma óptima en la mayoría de los pacientes, ¿no? En el dolor pasa así. El paciente debe tener un compromiso activo en su manejo del dolor, ¿no? Evitando ideas de catastrofización, un manejo activo rehabilitador, unas buenas relaciones interpersonales, de pronto pues a través de equipos de psicoterapia, trabajo social, terapia ocupacional, y eso es lo que engloba la complejidad del dolor. También lo podemos definir según el elemento lesionado, ¿no? Si es una estructura del sistema somatosensorial, podemos decir que es neuropático, central, periférico, o si está delimitado cutáneamente por una menor del tamaño de una hoja A4, lo decimos que es dolor neuropático localizado. Y el nociceptivo, pues lesión de un tejido no neural, el mixto, la combinación de ellas. Y Payne en el 2016, que es la revista filial de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, sacó una nueva taxonomía, que es el dolor nociplástico. Como, por ejemplo, la fibromialgia. Hasta ese año nadie sabía en qué grupo de estos meter la fibromialgia o los síndromes de fatiga crónica. Pues se habló en el 2016, ok, vamos a ver qué hacemos con esto. Dolor nociplástico. Es un dolor que no hay una lesión ni neuropática ni nociceptiva. Hay como una lesión, digamos, en la forma en cómo funcionan los circuitos. Entendido esto en una forma muy simplista, ¿no? Sabemos, todos hemos aquí en el auditorio, estoy seguro de que todos hemos visto o tratado a un paciente con fibromialgia. Sabemos la complejidad que llevan estos pacientes y la necesidad de ese manejo interdisciplinar. Esta es otra clasificación, la nueva, la CIE 11, en los cuales hay un dolor primario y se desgloban los dolores secundarios. Aquí hablamos del dolor crónico, postquirúrgico o postraumático. Aquí, en estas 7 subcategorías del dolor crónico, pues aquí quedaría el dolor crónico derivado de una cirugía, por ejemplo, de cadera, ¿verdad?
El síndrome doloroso regional y complejo lo englobaron en el dolor crónico neuropático. Y luego están el dolor orofacial o de cefalea, el visceral secundario, músculo esquelético y el relacionado con el cáncer. Esta es la nueva clasificación del dolor crónico y esto yo creo que ha sido un hito muy bueno porque nos permite ya por grupos de trabajo ya orientar los grupos de investigación. Entonces, y vemos que también se incluyó, porque es que es un problema también de salud pública, ¿no? De cada 10 que se operan, 8 o 7, según las diferentes guías, tienen dolor moderado a severo. Es un dato muy significativo porque sabemos que es un paciente que va a tener dolor, ¿no? Y a pesar de eso, que es un dolor, yo lo llamo anticipado, sabemos que le vamos a hacer una agresión quirúrgica, es un dolor anticipado, aún así, el 86% de los pacientes a nivel mundial les duele. Cifras bastante elevadas, ¿no? Y además se engloba en estos síndromes psiquiátricos o psicológicos y el paciente empieza a tener un abanico amplio de signos y síntomas ya derivados de su esfera psiquiátrica y psicológica, ¿no? Muy común la ansiedad en el dolor agudo y muy común la depresión en el dolor crónico. Entonces, esto nos obliga a, en las clínicas de dolor y en las clínicas interdisciplinarias, en las unidades quirúrgicas, pues también tener un soporte de los equipos de salud mental, fundamental. Y vemos también que el dolor postoperatorio está englobado como un factor de riesgo para un desarrollo de un dolor crónico postquirúrgico. Además de el tipo de cirugía, si hay pues ideas previas de catastrofización, de alteración del sueño, de uso de hipnóticos, la edad, si usa crónicamente opioides, ¿no? Quien usa crónicamente opioides y se somete a un tipo de cirugía de estas grandes, pues todos los receptores opioides endógenos están alterados, tienen umbrales diferentes y obviamente pues va a necesitar un manejo adicional interdisciplinario, ¿no? O sea, los pacientes con opioides pues deben estar ya, digamos, en un screening en nuestra valoración del preoperatorio para yo saber a qué me voy a enfrentar, ¿no? Es un paciente que posiblemente va a tener alto consumo de narcóticos y yo lo tenga que llevar este paciente en todo lo que yo pueda hacia técnicas regionales, ¿verdad? Va a ser de pronto lo más favorable, ¿no? Y esto es lo que habíamos hablado. La calidad de vida se reduce con el dolor crónico postquirúrgico, ¿no? Impacta todas las esferas. Es muy aventurado creer que solo con un medicamento yo voy a combatir todos estos aspectos que impactan con el dolor crónico. Esto obliga sí o sí a rodearnos de equipos de trabajo interdisciplinarios, ¿no? Que estén ustedes ortopedistas, que estén todo el equipo de salud mental, trabajo social, medicina laboral, reintegro lo más rápido posible a su vida productiva, ¿no? Si es posible y si no hay complicaciones, impactar positivamente en el sueño, comer en forma precoz, y eso lo sabe muy bien el modelo ERAS, ¿verdad? Que se impactó inicialmente para cirugía gastrointestinal, pero bueno, se ha ido como extendiendo mucho, ha sido un modelo pues muy efectivo que hace un fast track, una recuperación rápida en los postquirúrgicos y que la analgesia multimodal es una pieza central y fundamental adicional a lo que ya hemos hablado, ¿no? La optimización, la educación, la deambulación temprana, la vía oral temprana y el alta temprana. Y para que yo pueda dar de alta temprana, un ítem de mi checklist es que la analgesia esté controlada. Y ustedes saben que la analgesia no controlada, perdón, el dolor no controlado es un motivo de reingreso, hasta un 20-30% según las series, ¿no? Y esto es lo que llamamos la analgesia multimodal, ustedes lo conocen, es unir diferentes fármacos, es lo que hacemos de pronto en el quirófano cuando hacemos la anestesia balanceada, que utilizamos anestésicos intravenosos un poquito por aquí, un relajante muscular un poquito por allá, un opioide, un analgésico por acá, algún esteroide por allá, y entonces son fármacos de diferentes mecanismos de acción que lo que buscan es
inmovilidad del paciente en la mesa quirúrgica, una relajación muscular óptima para que el cirujano pueda trabajar y que no tenga dolor y que se le mantenga una estabilidad de sus órganos y sistemas, ¿no? Esa es la analgesia, la base de la analgesia multimodal, en el cual yo junto analgésicos de diferentes mecanismos de acción. Aquí no vale juntar analgésicos del mismo mecanismo de acción, por ejemplo, dar 2 AINES. No aporta más analgesia y sí aporta más efectos adversos. Aquí yo diría que de las pocas que de pronto estaría más o menos bien unir 2 analgésicos del mismo mecanismo de acción sería de pronto en el dolor por cáncer, en el cual pues yo uso muchas veces opioides de liberación prolongada, por ejemplo, una buprenorfina transdérmica o un fentanilo transdérmico, y por dolor irruptivo oncológico maligno, yo dejo un opioide de liberación inmediata, ¿verdad? De pronto una oxicodona de liberación inmediata, una hidromorfona de liberación inmediata, un tapentadol de liberación inmediata, etcétera, ¿verdad? Ahí sí se me permite y obviamente pues obliga una titulación muy fina y pues que los efectos adversos no aparezcan. Pero en el contexto de la analgesia multimodal, lo que se trata es de diferentes mecanismos de acción para disminuir esa sensibilización periférica central, incluso anticipar el dolor. Por ejemplo, un paciente, lo hablamos mucho en los pisos, ¿no? Hablamos con las enfermeras. Hombre, si usted le va a hacer una curación de una úlcera en la habitación, de pronto pongámosle un analgésico según su vida media, de pronto pongámosle un bolo de 0.05 de oxicodona IV 5 minutos antes de que usted lo cure. Ahí estamos anticipando, ¿no? Al sufrimiento, ¿no? A ese dolor no irruptivo, pero sí incidental. Entonces, aquí hay muchos protocolos. A mí me gusta mucho esta, se la recomiendo. La página es Posopi Pain y aquí hay por cirugías, no sé si están viendo bien. Y aquí está lo que sería para la cirugía de reemplazo articular de cadera. Este es chévere porque lo evalúa desde el preoperatorio, intraoperatorio y postoperatorio y da las alternativas, ¿no? Si utilizar anestesia sistémica, analgesia sistémica, por ejemplo, técnicas neuroaxiales o técnicas periféricas regionales. Pues aquí me voy a centrar más en el bloqueo del PEN. Este es el famoso bloqueo periarticular de cadera y este ha ganado una fama muy rápida, ¿no? En poco tiempo, hasta hace 5 o 6 años, pues no se utilizaba mucho. Y esto ha sido consecuencia de un entendimiento muy fino de la inervación sensitiva de la cadera. Sabemos que la inervación sensitiva, voy a correr aquí hasta primero, pues sabemos que el componente nociceptivo pues viene de elementos anteriores neurales hacia la cápsula, ¿no? Principalmente del nervio femoral, las ramas articulares, el nervio obturador, las ramas articulares, y las ramas articulares del accesorio obturador cuando está presente, ¿verdad? Ustedes saben que es un nervio que está presente entre el 30 y el 40% de la población. Los elementos posteriores o del plejo sacral, que también llegan a la articulación, ya son de un componente propioceptivo. Entonces, lo que nos interesa es el componente nociceptivo. Ahí vamos. Entonces, con el entendimiento en los últimos 10 años, sabemos que esas ramas articulares es un entramado muy complejo de estos 3 nervios. Se reportan hasta 20, hasta 30 diferentes ramas de cada nervio, las cuales entran a la articulación y la inervan. O sea que es muy rica, es muy compleja, ¿no? Y allá, hacia el identificar estos nervios sensitivos y bloquearlos, sea con fármacos para este contexto del perioperatorio, o también hacemos técnicas de radiofrecuencia ya pues para los que hacemos dolor, para manejo de dolor crónico. Pero vamos a hablar de pronto en el contexto del perioperatorio, pues en forma farmacológica los podemos bloquear, ¿verdad? Estas ramas articulares es una estructura muy compleja neural. Entonces, ya entendiendo esto, podemos con ayuda de imágenes, ¿verdad? Esto a ciegas es muy difícil, casi que imposible, diría yo, atinar en forma con baja morbilidad y certeza estos nervios que son extremadamente pequeñitos y que
tienen una distribución en la inervación por cuadrantes, ¿verdad? Por ejemplo, el obturador, los cuadrantes superomedial y superolateral, pues no lo inervan, más sí los inferolateral e inferomedial, y así el nervio, las ramas articulares del femoral y las ramas del articular accesorio obturador, que inervan solo la cara medial de la articulación, ¿verdad? Superomedial e inferomedial. Las lateral no se mete el accesorio obturador. Entonces, ha habido como un entendimiento en estos últimos años, unos estudios muy interesantes y en cadáveres incluso, a través del autor, que es el doctor Philip Penn, y nos ha dado esa luz para con la ecografía en el contexto del perioperatorio, pero bueno, yo uso ecografía más fluoroscopía cuando hago técnicas de denervación por radiofrecuencia, ¿no? Aquí vemos pues un ejemplo típico de un bloqueo PEN block, en el cual pues aquí está la eminencia iliopectínea o iliopúbica y aquí el otro montículo, la espina ilíaca anteroinferior. Yo hago con mi sonda el probe de baja frecuencia muchas veces o en pacientes no tan con textura más o menos delgada, pues el lineal, puedo llegar y ver ese contorno óseo en el cual yo lo ubico en la mitad, el tendón del psoas, y en el lado medial, pues todo el paquete vascular, y entro de lateral a medial en plano con la aguja, la posiciono en el periósteo y administro todo mi contenido anestésico local y bloqueo selectivamente fibras, óigalo bien, sensitivas. No me meto con fibras propioceptivas ni motoras. Muy importante para los protocolos ERAS, que el paciente no le bloqueo yo la parte motora, como sí pasa con el bloqueo 3 en 1 de Winnie o el femoral, ¿verdad? Que ya casi está muy en desuso. Hay un bloqueo intenso del cuádriceps y eso al paciente pues le evita deambular precoz, y es lo que queremos, y además pues lo pone en riesgo de caída, ustedes saben. Entonces, bloquear selectivamente estos nervios sensitivos puros me permite obtener una calidad de analgesia óptima de toda la articulación de la cadera, ¿no? Para este tipo de cirugías. 15-20 mililitros de la mezcla de anestésico local que yo quiera, o incluso puedo dejar catéter, lo puedo usar con una guía ecográfica, pues un catéter y dejarlo ahí, y de pronto en 24, 48, 72 horas mantenerlo con infusión continua, ¿verdad? Ya dependiendo del caso y dependiendo de la institución y dependiendo pues de los recursos que hay. Aquí por difusión sí caería hacia lo que es la incisura acetabular, que es la famosa, el teardrop, que lo vemos cuando hacemos fluoroscopía, ¿verdad? Que es la unión esa del pubis con el isquion, y pues ahí es donde estarían las ramas articulares del obturador. Entonces, este es el famoso pen block que ha desplazado, a mi modo de ver, en forma muy significativa el bloqueo del femoral, que sabemos que por volumen, antes se decía volumen, le elevábamos la pierna, se la poníamos en flexión y creíamos que alcanzaba el obturador, pero por muchos estudios de resonancia funcional, estudios en cadáveres, se ve que lo que alcanza por mucho es distribución lateral hacia el femorocutáneo lateral, pero medial no tiene distribución y nos queda por fuera esa rama del obturador y obviamente pues sus articulares, ¿verdad? Entonces, ya eso es técnicas regionales, pen block, ya femoral pues poco, el cuadrado lumboro pues es una alternativa, pero podemos tener un bloqueo motor también y tiene la complejidad de que estamos cerca del neuroeje y el del compartimento del psoas también. Y otros son pues las técnicas neuroaxiales intratecales o raquídeas o epidurales en una selección de pacientes, pues las guías más o menos nos dicen que los epidurales utilizarla sí en pacientes con patología cardiopulmonar. Ahí pues tiene un nivel de evidencia pues interesante y se puede usar en conjunto con el bloqueo PEN. Entonces vemos ahí una alternativa muy interesante desde el punto de vista regional. Y ya cuando usamos este tema de analgésicos opioides, sabemos que hay pues analgésicos opioides potentes, no potentes. La morfina es como la unidad, lo que está por debajo de la morfina, por ejemplo, yo qué sé, codeína, hidrocodona, pues esos estarían por debajo, esos son menores, y por encima
la oxicodona, la metadona, el sulfentanil, todo eso estarían como opioides mayores. Y los adyuvantes, ya sabemos, esteroides, neuromoduladores, alfa-2 agonistas como la desmedetomidina intravenosa o la clonidina oral, anticonvulsivantes, AINES, paracetamol y etc. Entonces tenemos esta carta analgésica sistémica, ¿verdad? Y esta es la analgesia balanceada, esto sistémico más lo regional, si se puede, ¿verdad? Y lo que busco es que me cubra estos dos dolores, ¿no? Un mecanismo no nociceptivo y neuropático, porque es que, pues, son fibras microscópicas. Sabemos que en estos modelos de dolor postquirúrgico hay un componente bastante significativo neuropático y que debemos cubrirlo en forma también preventiva, ¿no? Y pues esta es una molécula que nos trae aquí la farmacia, muy interesante la industria, en el cual pues incluye en la misma molécula dos mecanismos de acción diferentes. Este es un opioide atípico. Tenemos doble mecanismo de acción en una misma molécula, que es el tapentadol. Pues aprobado recientemente por la FDA, pues 2010, 2011 más o menos, y aquí en Colombia pues ya hace algunos añitos también lo tenemos. Y para este contexto de dolor perioperatorio, tendríamos esta posibilidad de disponer del tapentadol de liberación inmediata. Ojo, de liberación inmediata o IR es el que se debería dar, porque hay otro que es el tapentadol o Palexis retard, que eso es cuando son dolores crónicos, cuando ya tenemos una titulación del paciente y que ya lo llevamos una dosis ya mantenida en el tiempo y lo damos cada 12 horas, ¿verdad? Básicamente mejoramos la adherencia con las formulaciones retard, pero esas formulaciones retard no nos servirían para el contexto del perioperatorio, nos servirían de liberación inmediata. Dar este fármaco con este doble mecanismo de acción. Uno es el mecanismo de acción sobre la vía ascendente, modulando el receptor mu, ¿verdad? Ya sabemos que los receptores mu, opioides endógenos, están pre y postsinápticos. Ahí es donde activa y previene esa hiperexcitación neural. Y también tiene un mecanismo adicional como opioide atípico, que es un inhibidor de la recaptación de noradrenalina y nos potencia la vía moduladora. Muy interesante esto porque tenemos dos mecanismos de acción en una molécula y esto es lo que queremos hablar de sinergia. Esta es la analgesia multimodal. Entonces, muy interesante porque una sola tableta tenemos dos mecanismos de acción y nos permite abarcar un amplio rango de patologías dolorosas, sean con componente nociceptivo, neuropático o mixto. Ya el nociplástico no nos metemos ahí. El nociplástico pues obedece, ya ustedes saben, según las guías de los colegios de reumatología, pues manejos diferentes, ¿no? Y abordajes diferentes. Pero dolor neuropático nociceptivo mixto tendría una cobertura para este tipo de fármacos. Vemos que es menos potente que la morfina, ¿verdad? Está por debajo de la morfina. Aún así compite con los opioides mayores, muy interesante. Es 50 veces menor afinidad de receptor mu, que es el que le da la potencia opioide, ¿verdad? Y eso es muy interesante, que a pesar de que está por debajo de la morfina, y ustedes lo ven, está morfina, hidrocodona, tapentadol, ¿verdad? Tramadol, codeína. Por encima de oxicodona y idomorfina, los potentes, ¿no? Entonces, aún así que está por debajo, según estudios de 2018, muy interesante, iguala, es no inferior a los opioides potentes. Y esto es por la carga mu y la carga de inhibición noradrenérgica, ¿no? Entonces, eso también nos hace que los efectos adversos también los veamos menores, por ejemplo, el estreñimiento, porque sabemos que va muy de la mano de la afinidad mu, los efectos adversos, y logramos con menos afinidad mu, menos de 50 veces, un efecto analgésico del 100%. Y en cuanto a la farmacología, pues tiene una biodisponibilidad como más o menos la morfina, 30-32%, se une a proteínas plasmáticas en un 20%, o sea que el 80% atraviesa la barrera hematoencefálica y se metaboliza principalmente por la vía de los glucurónidos. Eso no es un fármaco también interesante porque no oferta
muchas interacciones, ¿no? Sabemos que los que se metabolizan por los citocromos son sistemas enzimáticos hepáticos que se saturan fácilmente, ¿no? Los glucurónidos me permiten como un abanico más grande de metabolismo farmacológico, pues, y las interacciones son mucho menores. Y también está permitido Child A, B, el C, no hay datos, no es que no esté permitido, no hay datos. Y la insuficiencia renal severa, depuraciones de creatinina menos de 30 mililitros por minuto, pues tampoco hay datos. Aunque, pues, yo he tenido bastante experiencia, me consultan en las unidades de paliativo, muchos pacientes con insuficiencia renal, y ha sido una alternativa, la verdad, una alternativa al tapentadol como un opioide seguro en estos pacientes y no he tenido mayores efectos adversos o efectos adversos serios, ¿verdad? Y también algo que nos preocupa con este tipo de fármacos son los intervalos QT, pues este no lo amplía y no amplía el riesgo de arritmias, ¿no? Los efectos adversos son más de los derivados opioides, pues menos que con los fuertes, náusea, marea, vómito y tal, y vemos que la depresión respiratoria, que es muy temida, no es frecuente, para nada, menos del 1%, del 0. Algo por ciento, ¿no? O sea que pacientes bien titulados, bien tratados, la depresión respiratoria es un efecto adverso muy infrecuente, ¿verdad? Y menos en pacientes crónicos. Y las contraindicaciones, pues yo diría, pues todos los que tengan depresión respiratoria, un hilio paralítico, pacientes con inhibidores de la monoamina oxidasa, porque va por la misma vía. Entonces, últimos 14 días que no los tomen y ya puedo iniciar con él. Y en el embarazo, pues ya sabemos, no nos gusta darle a las embarazadas ningún opioide, es la realidad. A pesar de que no son teratogénicos, no se recomiendan. Solo se recomiendan si la balanza riesgo-beneficio lo supera hacia el riesgo y obviamente mamá y papá están de acuerdo porque es un riesgo elevado para el recién nacido, sobre todo si lo damos en el último trimestre, en los cuales pues debemos avisar a las unidades neonatales porque el paciente, pues el bebé recién nacido posiblemente vaya a requerir un respirador o una asistencia ventilatoria, ¿verdad? Por ese sistema inmaduro y esa exposición a los opioides en la vida perinatal. ¿Y cómo tomarlo? Pues habíamos dicho, puedo darlo cada 4, cada 6 horas, ojo, de liberación inmediata, el retardo no, para el dolor agudo postoperatorio, de liberación inmediata, yo lo pongo en mi receta siempre y lo pongo en grande, porque hemos tenido casos en que en la farmacia les cambian la receta a los pacientes y les dan el retardo. Yo le digo al paciente, ojo, mira bien la cajita, mira bien el color, tiene que decir de liberación inmediata, si no, no la recibas y exige esa, ¿verdad? Y ya con ese de liberación inmediata yo puedo ajustar las dosis hasta máximo inicial 700 miligramos día, hasta 600 miligramos día en dosificaciones crónicas, ¿no? Y ya para finalizar, pues lo que es la evidencia, pues sí que hay evidencia bastante significativa, unos grupos de pacientes bastante amplios en muchos modelos de histerectomía, reemplazos de cadera, alus valgus, cardiovascular, etcétera. Recordar, no prolongan el segmento QT, incluso en cirugía cardiovascular, que me preocuparía mucho un tramadol o algún otro tipo de opioide potente, pues el tapentadol sí que tiene un papel muy importante, ¿verdad? Por esa protección frente a disminución de capacidad ritmogénica. Y este estudio también en 3 modelos quirúrgicos, pues también tiene un papel bastante significativo en cuanto a tolerabilidad, que eso es algo que hace que la gente que usted le da opioides abandone, ¿no? Los efectos adversos. Eso es algo que uno cuando receta un opioide, si no lo prevé o no lo habla con el paciente, muchos la adherencia no la cumplen, ¿verdad? Los mexicanos dicen mucho, yo receto el opioide crónico con la derecha y con la izquierda receto el laxante, por ejemplo, para prevenir la constipación que es muy común con los opioides y los narcóticos de este tipo, ¿no? El tapentadol sabemos que ese estreñimiento baja hacia un 30%, pero hay que prevenirlos y en pacientes, por ejemplo, que tengan más factores de riesgo, encamados, o que tengan de pronto sobrepeso, o que tengan malos hábitos intestinales, o alguna patología previa intestinal, pues sabemos que el estreñimiento va a ocurrir en forma más frecuente y debemos prevenirlo. Al igual que en terapias iniciales, yo le recomendaría también, si de pronto el paciente es fumador, o si de pronto tiene algún factor de riesgo, por ejemplo, alguna patología del oído medio, de entrada, cuando un paciente virgen de opioides le dé este tipo de fármaco, asócielo con un antiemético, sea metoclopramida, ondansetron, plítica, un esteroide, que ustedes quieran, ¿verdad?
pero asócienlo para que prevengan las náuseas y vómitos que hace que muchos pacientes abandonen estos tratamientos. Y ya para finalizar, quisiera dejar estos mensajes claves de este fármaco muy interesante, que es un opioide atípico, ¿verdad? Por su mecanismo dual, no es solo mu puro como la morfina, sino que tiene un efecto sobre la inhibición de recaptación de noradrenalina, ya sabemos, vía moduladora, y que tiene un perfil de tolerabilidad muy interesante para el dolor agudo, moderado a severo, que es el que estamos enmarcando en este tipo de cirugía y que lo podemos asociar con esas técnicas regionales o neuroaxiales que complementaríamos pues mi anestesia balanceada, ¿verdad? Entonces sabemos que el tapentadol es útil en ese amplio rango nociceptivo, neuropático, mixto, más no nociplástico. Ojo con ese tipo de dolor, pues hay que seleccionarlos muy bien, pero en esto sí. Y pues por este mecanismo, yo lo veo más por ese mecanismo inhibidor de recaptación de noradrenalina, lo veo que tiene ese papel protector con esas otras medidas. Ojo, que un solo fármaco, como hablamos al inicio, no vamos a ser tan optimistas de que creer de que con un solo fármaco le vamos a arreglar la vida al paciente, no. Fármaco muy interesante para prevenir cronicidad, pero no olvidar todas esas otras terapias que conforman el perioperatorio, ¿no? Psicoterapia, trabajo social, terapia ocupacional, rehabilitación, ortopedia, neurocirugía, reumatología y etcétera, ¿no? Cuando, pues, caso a caso que haya que tener como interconsultas, ¿no? Entonces, es un fármaco, pues, que lo podemos tener presente para este tipo de dolor agudo postoperatorio moderado a severo con el perfil nociceptivo, neuropático o mixto. Muchas gracias por su atención y si hay dudas o preguntas, pues bienvenidas sean. Gracias. Luis Carlos, muchísimas gracias por tan excelente presentación. Muchísimas gracias a todos los participantes del día de hoy. En especial también a la Libre, que nos permite unirnos con ustedes, a Cristian López, que nos permitió hacer el enlace a través de Grunenthal con ustedes, los anestesiólogos. Es muy importante que no solamente realicemos el procedimiento quirúrgico, sino que logremos que el paciente, su postoperatorio sea lo más satisfactorio, con menor dolor. En este momento le voy a dar pase al doctor Alfredo de la Rosa, quien va a dirigir las preguntas. Pueden realizar las preguntas a través de un chat de WhatsApp al 313-795-9262 y serán resueltas en la audiencia. O pueden levantar su mano y el doctor de la Rosa dará los ingresos. También los panelistas, el día de hoy tenemos al doctor Oscar de la Peña, nuestro profesor de toda la vida, quien lleva no sabemos cuántas reemplazos de cadera durante su carrera como ortopedista, y al doctor Juan Reática, que también realiza cirugía reconstructiva de cadera y rodilla, quienes participarán en las preguntas e interactuarán con el doctor de la Rosa, el doctor Donado y el doctor Imaz. Alfredo, el auditorio es tuyo. Muchas gracias, Carlos. Muy excelente charla, doctor Imaz, doctor Iván. Gracias por este momento que nos ha brindado de academia. Yo soy fanático de que mis pacientes no sientan dolor, y sobre todo en reemplazos articulares, y soy fanático de uno de los abordajes. Entonces voy a darle pase a algunas de las preguntas que han hecho el auditorio. Una de las preguntas dice, para el doctor Imaz, si pudiera prender la cámara, y el doctor Iván Donado también, me gustaría hacerle las preguntas a ustedes. Ok, perfecto, doctor Imaz, ahí lo veo. Perfecto. Doctor Iván Donado. Ok, Iván. La pregunta del público empieza así. ¿Quién infiltra al paciente antes de cerrar? Iván, tu experiencia, ¿tú los infiltras antes de cerrar la cirugía? O, doctor Imaz, ¿usted recomienda infiltrar a los pacientes en cadera cuando en el acto quirúrgico antes de cerrar?
Bueno, yo pienso que esto es adaptable pues a cada centro, a cada grupo de trabajo, ¿no? Por lo menos yo me formé en España, hice pues toda mi formación de anestesia y todo, muchos estudios en dolor, y teníamos unos grupos de trabajo que pues sí o sí, y si se podía, pues según las comorbilidades, pues hacíamos a todos técnicas regionales. Todos llevaban técnica regional, llámese cuadrado lumborum, llámese compartimiento del psoas, llámese 3 en 1, llámese pain block, y todos los que se podía, el cirujano infiltraba en el campo quirúrgico, todos. Lo que hay que tener ahí, la consideración es no pasarnos de dosis tóxicas de los anestésicos. Obviamente ya sabemos que los anestésicos locales son neurotóxicos y cardiotóxicos, y pues la idea es un trabajo en equipo, ¿verdad? Lo que yo le diga, doctor Donado, a ver cuánto de volumen le vamos a colocar, qué miligramaje. Mira que yo en el pain block le he utilizado X miligramaje, entonces utilicemos tanto y lo llevamos a una dosis que no sea tóxica, ¿verdad? Porque ya sabemos que los anestésicos locales, sobre todo la bupivacaína, es muy neurotóxica y cardiotóxica, y sacar a un paciente de una intoxicación por la bupivacaína muchas veces requiere hasta infusiones de intralípido, ¿no? No salen a medidas de reanimación convencionales. Entonces, sí que pues se hace en muchos centros, dependiendo de los equipos y con buena comunicación. Esa sería pues mi opinión y mi concepto. No sé si de pronto el doctor Donado tiene alguna otra práctica adicional, pero así más o menos es como lo hago, pues. No, realmente yo no lo hago de rutina. Ocasionalmente, y más que todo en reemplazos de rodilla, por, digamos, esa insatisfacción que existe en algunos pacientes y por lo que la rodilla está un poco mucho más subcutánea. Pero en la cadera realmente muy poco. Y creo que los pacientes no refieren tanto dolor después de que también hay una buena técnica anestesia. Ok, perfecto. Doctor Imax, usted que nos comentó que sí hacen y por escuela lo ha aplicado, ¿qué mezcla utiliza, doctor Imax? La mezcla. Sí, señor. Muchas veces yo por lo menos utilizábamos la mezcla mitad-mitad, 15-15 pues llevamos Lido al 2 y Bupi al 0,5, y la mezclábamos y la llevamos al 0,25 y al 1. Y más o menos entre 30 a 40 mililitros de esa mezcla para un adulto pues sin comorbilidades renales o hepáticas, pues nos permitíamos utilizar. Y luego pues calculábamos a 0.06, 0.1 hasta 0.20 para una infusión continua del postoperatorio. Pues ya sería como una técnica más analgésica, ¿no? Buscando pues que no tenga un bloqueo motor, como dijimos en la charla, pues que tenga meramente una cobertura sensitiva, que es lo que nos interesa, ¿no? Para disminuir la morbilidad de un bloqueo motor, los riesgos de una caída y cumplir los protocolos de deambulación temprana. Perfecto, doctor Imax, muchas gracias. Bueno, continuando con las preguntas, Iván, hablaste de los abordajes laterales, McFarland, Bauer, hablaste de Jardín y de Lalín. En el público, en el escenario, hacen una pregunta. ¿Tú modificas tu abordaje si el paciente tiene cicatrices previas? Si tiene material de osteosíntesis que tienes que retirar, o si es una revisión, ¿lo modificas sí o no? No, el abordaje es el mismo. El abordaje realmente es muy bondadoso y tú lo puedes hacer extensible. Entonces, si requieres de pronto ir un poco más distal, simplemente lo extiendes y lo haces más distal, o si es más proximal. Realmente siempre utilizo mi abordaje, así tenga cicatrices previas. Al menos que de pronto haya sido o que requiera hacer una revisión, digamos, de un paciente por una complicación inmediata. El caso de una luxación, de pronto una prótesis de cadera y que operaron posterior, entró por ahí mismo, y que entiendo que el abordaje y de pronto hubo alguna mala técnica en la posición de los componentes. Yo entro por ahí mismo por posterior. Esa creo que también es la ventaja de pronto de haber uno conocido diferentes abordajes, que uno igual ahí se puede orientar cuando uno entra sobre una cicatriz anterior. Pero eso solamente cuando la complicación es inmediata.
Del resto siempre utilizo mi abordaje anterolateral indirecto modificado, que es el ALIM. Ok, entonces resumidos, tú, no importa el abordaje que tuvo el paciente anteriormente, tú siempre utilizas ALIM. Siempre utilizo ALIM. Okay. Lo único que utilizo el mismo abordaje anterior, es cuando la complicación que tuvo el paciente haya sido, digamos, en el primer mes postoperatorio. Ok. Entre las ventajas que tiene este abordaje, que está descrita en la literatura, habla mucho sobre la estabilidad y habla sobre la rotación externa. Tú que has tenido la oportunidad de hacer abordaje posterior y abordaje lateral, abordaje anterior y ALIM, ¿qué piensas sobre la rotación externa? ¿Sí mejora con el ALIM o es igual a cualquiera de los anteriores abordajes? No, es que realmente aquí yo no voy a tocar las fibras del glúteo medio. Yo entro es a través de las fibras del glúteo menor. Entonces, la fuerza abductora y rotadora de mi cadera es la misma. Yo de pronto no me he puesto a comparar con un abordaje anterior en cuanto a la recuperación, porque por escuela levanto a mis pacientes al día siguiente. Nunca lo he hecho el mismo día, que de pronto algunos que hacen el abordaje anterior pregonan en que lo levantan a las 6 horas postoperatorias. Yo pienso que también igual el mismo día yo pudiera levantar a mi paciente y ponerlo a deambular con un caminador, que lo hago al día siguiente y el paciente se siente muy cómodo. Entonces, aquí la bondad de este abordaje es que tú no tocas el glúteo medio, como les mostré ahí en los videos, solamente desinsertas, pero vuelve y reinsertas el glúteo menor. Ya le vamos a dar paso a unas preguntas del público también que quieren enunciarlas. Pero otra preguntita, Iván, en las indicaciones yo te voy a decir y tú me dices si continúas con abordaje ALIM, independiente o no. Ya tú me dijiste que siempre lo utilizas, pero quisiera saber, por ejemplo, en el caso de artrosis, evidentemente utilizas ALIM. En el caso de pacientes con artritis reumatoide, ¿también lo utilizas? Sí, igual, realmente aquí no cambia Sinovectomías, igual. Siempre el mismo abordaje. Valga, nunca lo cambias. Siempre el mismo abordaje. El abordaje es muy extensible, igual tengo una buena exposición. Estamos hablando en reemplazos articulares. Siempre que voy a hacer un reemplazo articular de cadera, utilizo mi abordaje ALIM. Perfecto, muy bien. Bueno, voy a darle pase a algunos de los participantes que quieren hacer una pregunta. Está el doctor Ariel González. Doctor Ariel González, puede prender su micrófono y comentarnos su pregunta. Disculpa, lo hundí sin darme cuenta. Ok, perfecto. Doctor de la Peña, también lo veo con la mano levantada. Por favor, participe. ¿Qué nos quiere decir? Gracias, Alfredo, hombre, por la... Iván, te quiero felicitar primero que todo por una excelente charla, muy bien, muy ilustrativa, etcétera. Y la pregunta que te quería hacer es, te felicito porque yo siempre he sido enemigo del abordaje anterolateral. ¿Sí me entiendes? Cuando aquí decían que comprometía solamente algunas fibras anteriores del glúteo medio, ¿sí me entiendes? Pero el porcentaje inicial hasta los primeros 6 meses de Trendelenburg por la insuficiencia del glúteo medio es muy alta. Pero con la modificación que ustedes le hicieron, que solamente están desinsertando el glúteo menor, debe disminuir bastante la posibilidad o el riesgo de Trendelenburg. Porque tú sabes que el glúteo menor también participa como abductor, acompaña al glúteo medio y son inervados por lo mismo, el nervio glúteo superior, el nervio glúteo inferior, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces yo lo que te quería preguntar era, ¿no has pensado la posibilidad de no desinsertar el glúteo medio y entrar en el intervalo entre el glúteo menor, entrar en el intervalo que tienes ahí entre el glúteo menor y el psoas y hacerle una calculotomía amplia, o tú lo desinsertas para poder reinsertar la cápsula para que te dé una mejor posibilidad o menor riesgo de luxación de tu cadera? ¿O has pensado
que yo creo que es factible, que lo puede realizar sin necesidad de insertar el glúteo medio en reemplazo por el mismo abordaje, utilizando ese intervalo. Sí, realmente no, sí a veces, digamos que lo hace uno ya de rutina y ya uno teniendo su rutina bien estandarizada, creo que no, y no he tenido la necesidad de pronto de seguir incursionando, buscando de pronto, porque como le digo, no hay una complicación, eso me parece muy estable, la exposición que obtengo de mi acetábulo y del fémur es buena. Entonces no he visto la necesidad, como no tengo problema de luxación, igual la marcha con cojera es menor. Buscando de pronto dejar la inserción del glúteo menor, no tocar el glúteo menor y de pronto ir en ese plano que usted dice entre el glúteo menor y el psoas. No sé qué tanta visualización pueda tener uno y exposición ahí a nivel del fémur, que tú sabes que uno tiene que hacer esa rotación en el fémur para poder exponer bien el fémur y poder prepararlo bien. No sé de pronto si se logra una buena visualización ahí en ese punto, pero no lo he realizado. No sé si usted tenga experiencia ahí con esto. Sí, un día esto que vayas a hacer uno, me gustaría que me invitara para tratar que lo hagamos. Yo he tenido la oportunidad de hacer el abordaje anterior directo. Hace como 8 años, cuando estaba en boga, comenzó en boga el procedimiento, el abordaje, fue muy preconizado. Yo alcancé a hacer 10 pacientes sin el instrumental con 11 para el fémur, porque acá yo creo que todavía ni ahora ha llegado. Sin embargo, iba muy contento, los primeros 6 pacientes fabulosos, los hice rápido, todo bien, sangrado menor, la rehabilitación muy rápida, una buena, excelente exposición del acetábulo, igual como con el abordaje tuyo. Y lo importante es de que uno logra ver el femorocutáneo, ahí siempre, después que tú te pegas en la anatomía, yo no sé por qué tú reportas, o los artículos que mostraste reportan una alta incidencia de lesión del femorocutáneo, ¿sí me entiendes? Pero pues, Hay lo que claro, los cirujanos. ¿Ah? Ya después lo que recomiendan es que cuando haga su incisión hacerlo un poco más hacia externo y de esa manera en dirección hacia el tensor de la fascia lata y de esa manera evita de pronto esa neuropraxia o sensibilidad del femorocutáneo externo. Entonces, ¿cómo es? Pero tuve el 9º paciente, se me fracturó el fémur, porque ahí se recomienda una vez, hay que liberar mucho los rotadores externos a veces para poder luchar hacia adelante el fémur, ¿me entiendes? Y este es un paciente, no sé en qué momento no hice bien la maniobra, después de llevar 8 pacientes casi exitosos, se me fracturó el fémur, me tocó hacerle una extensión, le resolví el problema, y listo, pero salí desanimado mucho del abordaje, cosa. Me metí a hacer el 10º, lo hice todo bien, no hubo problema y todo, pero desistí porque dije, pero si yo estoy contento con mi abordaje, como tú decías, posterior, entonces quise experimentar, pero y con ese abordaje y todo, porque la incisión es pequeña, es más mini open, etcétera, y comencé a desarrollar con el abordaje posterior o posterolateral mini open. Entonces yo hago el abordaje posterior con una incisión de 6 a 8 centímetros, promedio 7 centímetros. Por ahí le puedo mostrar una radiografía y todo, donde de pura cosa cabe la cabeza femoral por la incisión para poderlo extraer. ¿Sí me entiendes? Y sobre todo en pacientes, no podemos decir que lo puedo hacer con todos los pacientes. Los pacientes obesos ya es más complejo, ya te toca hacer incisiones de 10, 12 centímetros, etcétera. ¿Sí me entiendes? Pero en el promedio de los pacientes uno logra hacer el abordaje. Antiguamente yo reinsertaba los rotadores, hace más de 15 años que no los reinserto porque desde el punto de vista biomecánico, para que le dé una falsa estabilidad dinámica a la cadera, eso es mentira. Estos punticos que uno logra poner ahí, eso se desgarra. Que la reparación de la cápsula tampoco la hago, hace más de 15 años. Y por ejemplo, el porcentaje de luxación mía que yo recuerdo, o sea, yo recuerdo muy bien, yo he tenido 3 casos de lesión del nervio ciático. Uno cuando hace como 31 años más o menos que estaba yo comenzando, con una tía mía que en paz descanse, que le hice un reemplazo de cadera
y desafortunadamente hizo una neuroplasia severa del ciático por el posicionamiento del Hoffman sobre el isquio. Estaba operando con un primo mío médico y yo no sé si yo se lo puse mal o él lo sacó y lo volvió a meter y aprisionó el nervio y le hizo una neuroplasia severa. El último paciente que tuve fue en una revisión de un paciente con una secuela de artritis séptica. Le hice una prótesis primaria, tenía un acortamiento de 5 o 6 centímetros. Más o menos, le hice le ecualicé la pierna, lo dejé salir de cirugía, lo dejé con la flexión de casi 80 grados, pero no sé quién carajo, y perdonen la palabra, me le quitó la almohada esa en el transporte, eso, y le tiraron la cadera y ahí hizo una neuroplasia también que hasta el sol de hoy no lo ha recuperado. De vaina ha recuperado un poquito el tibial, el nervio tibial, el peroneo ciático externo no lo recuperó. Entonces, la literatura está descrita mucho con el porcentaje de luxación. Entonces, yo siempre, como he dicho, pues, de que lo mejor, los abordajes todos tienen su riesgo, tienen todo. Si uno hace una buena colocación de la copa, el porcentaje y prueba todo, la movilidad intraoperatoria, el riesgo de luxación prácticamente se reduce a menos del 1%. ¿Sí me entiendes? Entonces, para los residentes y para la gente nueva, yo preconizo más el posterior, ¿sí me entiendes? Me parece, no sé si tú revisaste la literatura esa, en cuanto al porcentaje de trombosis venosa y tromboembolismo pulmonar por los abordajes, o el anterolateral o el posterior, ¿sí me entiendes? Hay muchos artículos revisando eso y están más en contra o pareciera que el abordaje anterior por la rotación externa de la cadera, etcétera, parece que es más induce más la formación de trombos. No sé si tú leíste algunos artículos al respecto, alcanzaste a revisarlos en este momento. Los últimos artículos, los que presenté allí, hablan de complicaciones en reemplazo de cadera, pero las complicaciones que presentan son infecciones profundas, infecciones superficiales, va de acuerdo también a las luxaciones y lesiones de nervios. Y todos están apuntando a que el abordaje anterior directo está teniendo más complicaciones que el abordaje posterior y el abordaje lateral. Entonces, es lo que llama la atención de que, de todas maneras, ahorita que ya se han puesto juiciosos a reportar los resultados de este abordaje, entonces ya empiezan a tener, digamos que, riesgos relativamente significantes. Sí, correcto. No, yo la pregunta, Iván, que te quería hacer es que si tú has revisado artículos, alguno del grupo ha revisado artículos en cuanto a la incidencia de trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar de acuerdo a los abordajes realizados para el reemplazo total de cadera, anterolateral, anterior directo, posterolateral, etcétera. No, realmente exactamente con esa complicación no hice la revisión. Pero lo que en cuanto a la generalidad de las complicaciones, las que se presentan son estas que les mencioné. No, eso es correcto, Iván, correcto, todo eso. Lo que, doctor de la Rosa, usted como jefe de los residentes del programa, para ver si a alguien que le guste que pueda revisar, porque la enfermedad tromboembólica es un problema que está creciendo cada vez. Antiguamente, hace 33 años, nosotros nos dábamos profilaxis antitrombótica cuando yo comencé a hacer reemplazos articulares, ni siquiera en la universidad. Y los últimos años se ha ido preconizando que hasta ahora en este momento se recomienda dar 35, 40 días o más según las comorbilidades del paciente en los reemplazos de cadera y de 10 a 15 días en los de rodilla. Entonces, parece que sí hay. Yo he leído, pero no sé, no he revisado últimos artículos porque hace rato que no reviso, pero me gustaría si algún de los residentes pueda tomar eso y más adelante nos aclare, porque esto incide bastante en cuanto a cuál abordaje seguir uno, ¿sí me entiendes? Todos son buenos y como decía Iván, el que mejor domine uno es el que debe hacer, pero también tiene que mirar la enfermedad tromboembólica y la trombosis venosa profunda en estos pacientes con reemplazo de cadera, cuál abordaje predispone más a eso. Bueno, voy a participar. Doc, revisando la literatura, bueno, está bien, lo podremos hacer con los residentes también, pero revisando la literatura, el reporte que aparece de trombosis venosa profunda en abordaje ALIM es del 1.9%.
y es el que menos incidencia tiene según los estudios y los artículos que han salido. De todos modos, sí es bueno hacer la aclaración y podemos hacer una charla con el doctor Severini, con Atoni, podemos hacer otra actividad con los residentes, involucrándolos un poco con la parte esta, que es algo sumamente importante para el funcionamiento y de una prótesis y el bienestar de nuestro paciente. Teníamos una pregunta, doctor Carlos Severini, espere un segundito, ya le doy la palabra. Tenemos una pregunta del doctor Carlos del Villar. Doctor del Villar, si puedes prender la cámara, perfecto, podrías estar con... Estoy aquí en el cuarto con las niñas. Buenas noches. Bueno. La pregunta para el doctor Luis. Él habló de un tratamiento multidonal, ¿verdad? Pero en el dolor neuropático que existe en estos pacientes a veces no mencionó la pregabalina. ¿Qué experiencia tiene en el uso de eso? Y si la ha utilizado en pacientes con reemplazos articulares, sea cadera o rodilla, en el manejo multidonal. Doctor Imán, no tiene sonido. Carlos. Perdón, sí. Sí, doctor del Villar, un gusto saludarlo, mi gran amigo. Gracias por la pregunta. Bien, rato sin vernos. Saludo. Sí, como parte de este esquema multimodal, tiene razón, la pregabalina, la gabapentina, este tipo de fármacos son muy interesantes, ¿no? En este tipo de cirugías con un componente de dolor neuropático, incluso desde el preincisión, ¿verdad? Incluso el día previo a la cirugía. Sí que tiene evidencia, pero la evidencia actual no ha llegado hasta las dosis recomendadas para el contexto del perioperatorio. Sabemos muy bien las dosis para el contexto del dolor neuropático crónico, eso lo sabemos muy bien. 3.600 de gabapentina máximo, 900 hasta 900 de pregabalina en algunos casos máximos, pero en el contexto de la prevención del dolor neuropático en el perioperatorio no hay una evidencia robusta que nos diga qué dosis y qué tiempo. Eso ya varía. Luis, una pregunta. Perdón, Luis, una preguntita. ¿Tú lo utilizas normalmente o seleccionas a algún paciente? Te lo digo porque tuve la oportunidad en una clínica con un colega tuyo, manejo el dolor también. Lo hicimos por día de hablar unos 15, 20 pacientes de reemplazos articulares, tanto cadera y rodilla. Hicimos con pregabalina y personalmente la evolución postquirúrgica al día siguiente que lo iba a visitar era espectacular en estos pacientes. De hecho, los continué, como me dijo el médico del dolor, el doctor Restrepo en ese momento, y te digo que la experiencia ha sido muy buena. Lo que tú dices es cierto, no sabíamos cuánto iniciar. Habían artículos, como 2 leímos, y iniciaban con 75, 150, dependiendo del paciente. Profiláctico. Pero la experiencia personal fue muy buena con el uso de la pregabalina, además de lo que mencionaste ahorita, porque como paciente ahora mismo, el Palexis me sirvió espectacular, lo viví, y son drogas muy buenas. Sí, muy interesante y no, totalmente de acuerdo, doctor del Villar, porque es una alternativa muy interesante y ahí de pronto usted dijo la palabra clave, seleccionar bien al paciente, ¿verdad? Yo ahí la selección iría, primero, ese paciente, pues prevenirlo de caídas. Sabemos que pues es una realidad que con este tipo de fármacos el riesgo de caída puede aumentar. Y la otra, pues el riesgo de edema, ¿no? Ya sabemos que sobre todo dosis moderadas y elevadas de estos fármacos conllevan aumento del edema. Entonces, de pronto un paciente cardiópata con una fracción de eyección límite, de pronto una insuficiencia renal con una excreción de depuración pues muy comprometida. Yo ese es el que de pronto no lo recomendaría tanto porque incluso en el contexto del acto quirúrgico se puede encontrar con edema de los tejidos y en el postoperatorio pues también, ¿verdad? Entonces, y de pronto hacer que de pronto algún miocardio claudique incluso, ¿no? Entonces son como esa selección. De resto, la verdad que son fármacos que tienen un bajo perfil de efectos adversos y mira que usaron 15 en los que dieron y seguramente pues los efectos adversos fueron menores. De pronto lo que más les habrán reportado sería somnolencia,
de pronto algunos algo de mareo, pero yo creo que más allá me imagino que no le reportarían, ¿no? O sea, son fármacos muy nobles desde el punto de vista de perfil de seguridad y pues son también muy útiles para asociarlos con la analgesia pues multimodal, como por ejemplo el tapentadol, esteroides, alfa-2 agonistas y no olvidar las técnicas regionales y neuroaxiales, ¿no? La verdad que muy interesante y lo felicito por ese ensayo terapéutico que hicieron porque la verdad que pues ayudamos mucho a los pacientes con estas iniciativas. Gracias, Luis. Vale, gracias. Gracias, doctor IMAX. Doctor Carlos Severini, tenía una pregunta. Alfredo, muchas gracias. La pregunta es un comentario para Luis Carlos. Bueno, y Carlos, que también hizo el comentario acerca de el uso de la pregabalina como esquema analgésico o para mejorar el postoperatorio analgésico de los pacientes. Hace un tiempo venimos trabajando en un protocolo de analgesia prequirúrgica y posquirúrgica en pacientes de cirugías grandes, incluyendo lo que yo realizo, que son la cirugía reconstructiva y los reemplazos de cadera. Y haciendo el marco teórico de nuestra investigación, nos dimos cuenta que ya el problema no es si utilizamos o no la pregabalina como coayudante. El problema es cuántos días antes debemos utilizarla. Y ahí es donde nos estamos enfocando actualmente. Y les dejo esa inquietud a Luis Carlos y a Carlos del Villar. No es solamente si lo utilizamos o no, ya está muy demostrado su beneficio, sino es cuántos días antes. La pregunta para Luis Carlos es la siguiente. Hace un tiempo vengo utilizando el Palexis y el tapentadol en el tratamiento de mis pacientes con escala de dolor severo. Y yo siempre comento las cosas y hace un tiempo estaba viendo New Amsterdam, no sé si se lo han visto algún día, y salió que todo el mundo hizo una alarma porque hicieron un paro por el uso de opioides. Nosotros decidimos en compañía de Grunenthal colocar nuestro sello en la publicidad acerca del uso de opioides y me gustaría, Luis Carlos, que nos hagas un comentario acerca de la veracidad de esto y por qué vemos eso en otros países, pero nosotros en Colombia, la verdad, yo no veo la gran cantidad de adicción de los opiáceos como lo reportan en otros países. ¿Qué experiencia tienes tú acerca de esto para el manejo de estos pacientes postoperatorios? Gracias. Sí, Carlos, repíteme la pregunta en concreto, que justo cuando ibas a hacerla se frició ahí la imagen y se congeló. Si me puedes repetir en concreto. La pregunta en concreto es, ¿por qué en otros países estamos viendo la gran cantidad de dependencia a los opioides y nosotros en Colombia o no tenemos reporte o no se está presentando tanto? Porque yo, la verdad, lo utilizo bastante y en mis pacientes no he tenido o no he reportado todavía la primera dependencia. Y hay muchos programas de televisión que actualmente nos alarman acerca de eso y por tanto nosotros en compañía de tu compañía decidimos colocarlo en nuestra publicidad, el sello del uso adecuado de ellos. Entonces, coméntanos algo para que el público en general sepa acerca de esto. Sí, la verdad que es muy interesante esa pregunta porque es de gran debate, de gran debate. No solo los americanos, los canadienses están bastante afectados con la epidemia de los opioides, ¿no? El fentanilo, el carfentanilo, eso ha matado gente y sobre todo que si ustedes se dan cuenta son drogas de fácil manipulación porque es que un sobrecito con carfentanil, llega y puede matar a 3 cuadras a la redonda, ¿no? O sea, en muy poquitos microgramos tiene una potencia terrible, ¿verdad? Y tiene muchos diluyentes y muchos aditivos. Y en contexto de la epidemia de opioides, pues desde los 80, 90 se pregonizó mucho el uso, entró mucho el uso indiscriminado, muchas recetas y tal. Empezó el CDC a sacar recomendaciones, ya se fue muy juicioso y ahora el principal problema no es tanto la receta de los médicos, sino la receta del mercado negro, ¿no? Ahí es donde está el mayor problema. Por ejemplo, en la experiencia que tuve al trabajar en Puerto Rico y algún tiempo también que íbamos a Miami y trabajamos con unos colegas allá, pues les hacíamos test de narcóticos a todos los que entraban a clínica del dolor. Se lo hacíamos en saliva.
Entonces el paciente venía tú por una receta de opioide, entonces llamaba yo a la enfermera, se me parqueaba ahí al lado y le daba al paciente un chiclecito, lo masticaba enfrente de uno y lo escupía en una probetica, lo sellaba delante de él, lo marcaba y lo mandaba por UPS, y en 24 horas teníamos un reporte cuantitativo de todo lo que eran narcóticos, drogas lícitas e ilícitas, incluso hasta ketamina, fenciclidina, PCP, todo eso nos testeaban. Y eso, nosotros hacíamos un contrato de opioides. Eso hemos estado luchando. Bueno, yo vine a Colombia ya hace como 5 años, hemos estado trabajando mucho en eso, en el contrato de opioides y en la posibilidad de hacer test de narcóticos, sobre todo en el uso crónico. Eso nos ayuda mucho, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué el contrato? Porque el contrato se lleva esos términos, ya es un tema de un contrato médico legal en el cual el paciente se compromete a seguir su receta, a ser adherente, a no, obviamente, mal venderla y no usar drogas ilícitas adicionales, porque es que ahí viene el problema, ¿verdad? En Colombia no ha llegado tanto ese problema. Yo creo que, bueno, el tema de disponibilidad tampoco es tan alta, cada vez más, y yo creo que la industria, las universidades han sido muy juiciosas con la educación del personal médico, pues está de pronto un poquito más regulado, estos espacios académicos ayudan muchísimo, y es que mira, la primera recomendación que hace el CDC es educación. O sea, el primer ítem de las 16 recomendaciones del CDC para el uso de opioides, el primero y el más grande es educación, y son estos espacios, ¿verdad? Entonces, muy importante es saber a quién le receto, cómo receto, y ahora mismo, pues, el tema de las muertes por narcóticos en Estados Unidos y Canadá no es tanto por la receta médica, sino por la receta ilegal. Yo me acuerdo que nos mandaban reportes que en la Florida, por ejemplo, el Percocet, el Vicodin, yo qué sé, 1 miligramo por decir un nombre, 1 miligramo de oxicodona en la Florida costaba $5, por decir algo, y en el estado de Nueva York costaba 38. Entonces, pues eso se dio cuenta el gobierno, los federales y tal, y es que muchas recetas de médicos estaban financiando ese mercado negro, ¿verdad? Entonces, el dealer busca mucho que esté bien hecho el fármaco, que no sea un fármaco de la calle. Entonces, cuando ya se ha restringido la receta de los médicos, ya han entrado estas otras recetas ilegales, por ejemplo, el carfentanil, por ejemplo, ¿verdad? Que es un opioide ultra mega potente que mata mucho, lo traen de contrabando de China e ingresa a Norteamérica, y en poquita dosis, microgramos, eso es una cosa muy terrible, ¿no? Entonces, va más por allá. El tema ahora es combatir ese tema ilegal, ahí es donde está ahora, y yo creo que ya el tema médico está muy controlado, como tú decías, pues ya tienes, ya pues obviamente una experiencia con este fármaco, ¿no? Te ha ido bien con el tapentadol, lo has utilizado, y como tú bien dices, es que con la receta médica juiciosa yo no veo tanto mal uso y abuso, no veo tanta adicción, es la realidad. O sea, tú usas bien el narcótico y el porcentaje de adicción, que es un trastorno psiquiátrico, es muy bajo, menos del 0,0 algo %, ahora no tengo bien el dato, ¿no? Pero es muy bajo. Entonces, aquí ahora mismo el problema es la receta ilegal de los opioides. Perfecto, doctor IMAX. Iván, última pregunta del panel. ¿Qué piensas? Tú sabes que el abordaje anterior tuvo una alta incidencia de osificación heterotópica. En el ALIM, te pregunto, ¿hay alguna incidencia sobre esta osificación heterotópica? ¿O has visto algún caso tuyo que ha tenido alguna osificación heterotópica? Sí, realmente sí he tenido osificaciones heterotópicas, pero no ha sido, digamos, en un alto grado, lo cual me haya requerido de pronto reintervenir al paciente para resecar las osificaciones o de pronto administrar algún antiinflamatorio como la indometacina. No he requerido, realmente sí he visto en una radiografía postoperatoria algunas osificaciones, pero eso no ha comprometido la funcionalidad del paciente, y entonces no lo he reportado realmente como una complicación. Pero sí está descrita las osificaciones heterotópicas en el abordaje, pero no ha sido una complicación realmente importante.
Ok, Iván, muchas gracias. Gracias a los dos panelistas. Excelente presentación. El público no tiene más preguntas tampoco. Doctor Carlos Severini, le dejo ya su parte para Alfred, muchas gracias. Gracias. Por favor, los panelistas y los expositores, nuestra querida asistente Mari nos va a tomar una foto para la publicidad. Enciendan sus cámaras. Amigos, para nosotros, como la Asociación de Trauma y Ortopedia de la Zona Norte, siempre es un placer tenerlos como invitados y mucho más a ustedes tenerlos como participantes. Iván, Luis Carlos, Alfredo, doctor de la Peña, doctor Reátiga, todos aquellos que participaron con sus preguntas el día de hoy. Muchísimas gracias. Estaremos en los próximos días enviando la publicidad de nuestra próxima charla, que será aproximadamente en 2 semanas, con la participación del doctor Sergio Noza de Bogotá, y vamos a pasar al tema que a mí me gusta, que son las deformidades, porque nosotros en la TON hemos tratado este año de que todas las especialidades tengan su participación, que todas las especialidades tengan la oportunidad de participar en las charlas, tengan la oportunidad de estar activos, y queremos así hacerlo. Ya tuvimos la especialidad de hombro, ya tuvimos la especialidad de miembro superior y mano, esta vez cadera. Esperemos que repitan, porque todavía falta bastantes meses para que finalice el año, y que los temas sean tratados como lo hicimos hoy, entre amigos, entre colegas, chévere, tomándonos un vinito y disfrutando el resto de la noche.